Buenas tardes. Voy a grabar para el tercer coloquio de investigación en lengua y literatura, Congreso Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, a llevarse a cabo entre el 8 al 10 de diciembre de 2022. El tema que voy a compartir, mi nombre es Claudia Panicelo. El tema que voy a compartir en el día de hoy es la crisis del modelo femenino tradicional. Definición del tema. Este ensayo se dirige al análisis de un discurso femenino relacionado con la maternidad. El interés está en la importancia del ser biológico femenino y el proceso escritural de la voz femenina en una perspectiva histórica de estos temas. Se investigará el tema dentro del género lírico, escrito por la española Susana March. Susana March, nacida en Barcelona, vivió entre los años 1915 y 1990. Fue maestra y escritora con manifiestos secos modernistas. Sus primeros trabajos, en 1938 publicó su primer poemario titulado Rutas. Su segundo poemario fue un volumen conformado por evocadores poemas de vivencias pasadas, con el título de Poemas de la Plaza Real, y en 1987 obtuvo el premio de poesía Anjaro. En la década de 1940, bajo el seudónimo de Amanda Roma, publicó un ingente número de novelas para la revista colombiana Cromo. La ponencia se dirige a estudiar este poema de Susana March llamado Mi hijo ha crecido este verano, del año 1953, que evidencia la postura de sí misma en crisis con el modelo femenino tradicional. El tema seleccionado se encuentra ligado a la investigación que he realizado durante varios años sobre la escritura femenina. Se tomarán para el análisis prestigiosas estudiosas del género femenino. Es una ponencia dirigida a la comprensión de la problemática que enfrenta la mujer en su construcción social y epocal. Se encuentra una falta de intelección de sí misma como mujer más allá de su condición de reproductora. La maternidad en el poema termina cuando crece el niño, por lo tanto su condición y esencia femenina se ve truncada. Se concluye en la crisis del modelo femenino tradicional vinculado solo a la maternidad. Considerando la postura de Hélène Cixous en La risa de la medusa, sostiene sobre la escritura femenina: imposible actualmente definir una práctica femenina de la escritura. Se trata de una imposibilidad que perdurará, pues esta práctica nunca se podrá teorizar, encerrar, codificar, lo que no significa que no exista, pero siempre excederá el discurso regido por el sistema falocéntrico. Sigo con la cita: tiene y tendrá lugar en ámbitos ajenos a los territorios subordinados al dominio filosófico teórico. Solo se dejará pensar por los sujetos rompedores de automatismos, los corredores periféricos nunca sometidos a autoridad alguna. Pero podemos comenzar a hablar, a designar algunos efectos, algunos componentes pulsionales, algunas relaciones de lo imaginario femenino con lo real y con la escritura. Cierro cita de Cixous del año 1979, página 54. Desarrollo del tema. Se ha producido una evolución histórica de los complejos conceptos que significan la definición de la identidad femenina, el sujeto mujer y lo que es ser mujer. La esencia de ser femenino tiene raíces ancestrales relacionadas sobre todo con la maternidad y a la división de tareas entre los géneros. En este sentido, la mujer ha estado históricamente en una situación de inferioridad con respecto al hombre. Este poema, Mi hijo ha crecido este verano, de Susana March, pertenece al poemario La tristeza, editorial Adonais, Madrid, 1953, y proclama abiertamente una insatisfacción por ser mujer relacionada con el crecimiento de su hijo. El poema dice como sigue: Mi hijo ha crecido este verano. Me pone las manos sobre los hombros y me dice: mira, soy casi tan alto como tú. Se empina un poco todavía, pero pronto será tan alto como yo, y más alto. Pronto seré yo la que tendré que empinarme para besarle en la mejilla. Pronto ya no podré decirle esas cosas pueriles que dicen las madres a sus hijos, llamarle sol mío, hacerle como que me sorprendo por cualquier acto suyo, arroparle por las noches cuando ya esté dormido. Pronto ya no podré contarle esas historias que le gustan tanto, las heroicas hazañas que yo cometí cuando era joven, porque me dirá:
si tú eres mujer y las mujeres no cometen hazañas heroicas, y yo sentiré delante de mis ojos todo el triste rubor de mi sexo. Ya no seré nunca más osada, ni grande, ni amiga de pájaros emigrantes y marineros taciturnos. Volveré a ser la que siempre fui, una mujer insatisfecha de ser mujer y de todo, porque lo único en este mundo que me veía grande, habrá crecido más que yo. Hasta ahí el poema entonces de Susana March. En el análisis. Desarrollo. Divido la obra para su mejor análisis en diferentes niveles, siguiendo los parámetros de Lotman en la estructura del texto artístico, el nivel paratextual, el título, la estructura y la rima, el nivel léxico y el nivel semántico intratextual. El nivel paratextual, el título, la estructura y la rima. El poema está estructurado en 3 estrofas de diferente medida cada una, siendo el verso libre, es decir, sin respecto a la métrica o la medida convencional de los versos. Predomina la ausencia de rima, verso blanco, sin embargo se puede encontrar una rima sonante en los versos que terminan en asonante grave a o en verano y tanto, asonante grave y o en dice, decirle, etc. El título trasciende lo que es el título mismo, es decir, el crecimiento del hijo, con los subtemas que vamos a encontrar. El poema posee un nivel léxico cercano a lo coloquial, ya que no se encuentran vocablos ajenos a lo cotidiano y comprensible, tampoco se encuentran muchas metáforas, sino que predomina el lenguaje sencillo y fácil de entender para cualquier lector. En el nivel semántico intratextual se pueden identificar diversos subtemas en relación con el tema central del crecimiento del hijo, anunciado en el título. En primer lugar, el tópico de tempus fugit se vincula con su maternidad y al sentimiento de pérdida por el crecimiento del hijo. Por otra parte, pareciera que esa maternidad abarcara solo la niñez del hijo y no siguiera por el resto de su vida, ya que se percibe una sensación de soledad y tristeza y a la vez expresa su angustia directamente con la aseveración insatisfecha de ser mujer. El primer momento, primera estrofa, remite confirmaciones objetivas dentro del mundo real. El natural crecimiento del hijo tiene sorprendida tanto a la madre como al niño. El empleo del pretérito perfecto, compuesto del modo indicativo, mi hijo ha crecido este verano, que constata un acontecimiento de la realidad perfectamente mensurable por los sentidos, una realidad objetiva. La sencillez de la conversación se acerca a cualquier madre e hijo, demostrando la emoción evidente por el empleo de los signos de admiración y el verbo en modo imperativo que indica la necesidad de la madre como testigo del aumento de su estatura. Mira. Y luego la confirmación de su altura por medio de la comparación cuantitativa de igualdad disminuida por el adverbio casi. Soy casi tan alto como tú. En el segundo momento, segunda estrofa, compuesto sola por 2 versos extensos cercanos a lo prosaico, mediante el uso de la conjunción adversativa pero, se amplía lo anteriormente dicho en la primera estrofa y pronostica con el verbo en futuro del modo indicativo será lo inevitable, la transformación del niño en adulto. El tono coloquial se ve enfatizado por el empleo del futuro tendré en lugar del más correcto y formal tenga presente del modo subjuntivo. El clima íntimo de una vivencia común y cotidiana compartida por la mayoría de las madres y sus hijos al percibir el natural crecimiento rodea este par de estrofas de un sentido humano comprensible para cualquier lector. El tercer momento se encuentra en la tercera y última estrofa y es de mayor contenido semántico, pues elabora la impresión íntima de lo descrito en las estrofas anteriores. El adverbio de tiempo, pronto, señala la celeridad de los cambios del niño que provocan en ello una alteración en el comportamiento. Pronto ya no podré decirle esas cosas pueriles que dicen las madres a sus hijos, llamarle sol mío, hacer como que me sorprendo por cualquier acto suyo. Es significativa la aparente falta de sinceridad que plantea ese hacer como que ante el asombro de las conquistas infantiles. Asimismo, las acciones cotidianas de protección del pequeño, como arroparle por las noches cuando ya está dormido, parecen estar vedadas en un futuro cercano, pues emplea la perífrasis verbal ya no podré decirle. El verbo en futuro señala como algo inexorable el ser precedido por el adverbio de tiempo, seguido del adverbio de negación.
que refuerzan lo que en el futuro no sucederá. El verbo en infinitivo con el pronombre enclítico de tercera persona del singular señala la capacidad de decir anulada por los adverbios mencionados. El poder maternal parece perderse con la edad, puesto que ya no podrá hablar sinceramente con él. Otro poder perdido, que refuerza el alejamiento entre ambos, se señala más adelante mediante la perífrasis verbal, verbo más infinitivo, con el pronombre enclítico de tercera persona del singular. Se encuentra en un verbo paralelo al anteriormente citado. Pronto ya no podré contarle. Hay un paralelismo sintético, puesto que tienen una estructura sintáctica idéntica y se van enumerando y agregando potestades que no podrán hacer en el futuro, decirle, contarle. Es un sentido de alteridad que Simone de Beauvoir define de la siguiente manera, abro comillas, a los ojos de los hombres y para la legión de mujeres que ven por sus ojos, no basta con tener un cuerpo de mujer, ni con asumir como amante, como madre, la función de hembra para ser una mejor mujer. A través de la sexualidad y la maternidad, el sujeto puede reivindicar su autonomía. La mujer es la que acepta como alteridad. Cierro cita. Simone de Beauvoir, en Segundo Sexo, considera el ser femenino en relación con la categoría del otro. Siguiendo mi tesis de maestría sobre la construcción cultural de la mujer, Simone de Beauvoir, en Segundo Sexo, en 1968, ha estudiado el ser femenino en relación con la categoría del otro, que es tan original como a conciencia misma. Abro cita de mi tesis de maestría. Simone de Beauvoir es una de las mayores referentes en lo que ha sido una contribución al tema de análisis sobre la construcción cultural de la mujer. El aporte fundamental de esta autora es no solo procurar definir lo que es ser mujer desde los ángulos de la biología, psicoanálisis y materialismo histórico, sino también haber realizado una compilación histórica bastante extensa de las diferentes instancias que han tocado atravesar a las representantes del género femenino y a los mitos en torno a lo femenino, refiriéndose de las más antiguas aldeas y tribus hasta los momentos en que se publica el libro El Segundo Sexo en 1968. En el segundo volumen estudia los diferentes procesos por los que pasa la mujer, así como en diversos tipos de mujeres y sus relaciones del entorno familiar. En el Segundo Sexo enfatiza la idea del otro. La categoría del otro es tan original como la conciencia misma. Señala que desde las sociedades más primitivas y la antigua mitología se produce la dualidad entre el concepto de lo mismo y de lo otro. Posteriormente se traslada a la mujer esa cualidad, considerando que la mujer no nace, sino que se hace, a través de las pautas culturales que le impriman la adhesión al género. Señala la importancia de la alteridad en las diferentes colectividades. Ninguna colectividad se define como una si no coloca inmediatamente a su otro referente así. Ella reflexiona sobre la sumisión de la mujer y establece: la mujer se determina y diferencia con relación al hombre, y no éste con relación a ella. Ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él es lo absoluto, ella es el otro. El hecho de constituirse el otro para la mujer tiene una doble desventaja, porque no solo es lo que se singulariza por la oposición negativa, es decir, el sujeto lo que no es él, sino que además ella constituye un objeto frente a lo que sería el sujeto masculino. Es decir, la mujer, según esta perspectiva, no define su ser por sí misma, sino una relación de inferioridad respecto al principal, que sería el hombre. Siendo a Hegel, el sujeto no se plantea si no es bajo forma de oposición, pues pretende afirmarse como lo esencial y construir al otro en inesencial en objeto. Cierro cita de mi propia tesis de maestría. Continúo el análisis. Simone de Beauvoir sobre la maternidad acentúa lo negativo. Abro cita de Simone de Beauvoir. El amor maternal se pierde a menudo en reprimiendas y cóleras dictadas por la preocupación de mantener un hogar bien puesto. No solo es sorprendente que la mujer que se debate entre estas contradicciones pase con mucha frecuencia con jornadas llenas de nerviosismo y acritud. Siempre pierde de algún modo y sus ganancias son precarias, no se inscriben en ningún éxito seguro. Nunca es por medio de su trabajo como puede salvarse. La tiene ocupada, desde luego, pero no constituye su justificación. Esta descansa en libertades extrañas. La mujer encerrada en su hogar no puede fundar por sí misma su existencia. Carece de medios necesarios para afirmarse en su singularidad, y esta singularidad, por consiguiente, no le es reconocida. Cierro cita de Beauvoir
página 232. Se encuentra un fuerte sentido de angustia ligado al crecimiento de su hijo en este poema, unido a la evolución del mismo en el tiempo que transcurre rápido e inexorable. Abro cita de poema: esas historias que le gustan tanto las heroicas hazañas que yo cometí cuando era joven, porque me dirá, si tú eres mujer y las mujeres no cometen hazañas heroicas. Cierro cita del poema, antes que el hijo le hable sobre el tema, ella no se concibe a sí misma como una hacedora de hazañas, se percibe como extraña a sí misma. Su hijo pasará a ser hombre y la considerará como una mujer incapaz de hazañas, olvidando prácticamente en que su discurso imaginario, que es su madre. Su maternidad y la alegría por el pequeño parecen concluir al finalizar la infancia, como si la maternidad caducara en algún momento de la evolución del hijo, implicando para ello una involución. Es significativo que no está considerado su discurso poético como un quehacer literario, para ella misma, que más allá de la maternidad también la dignifica como mujer. En este sentido parece pesar más la construcción cultural aprendida sobre las mujeres que su actividad intelectual. La simetría entre los géneros se mantiene inconscientemente como poder dentro del discurso, donde se ve aniquilada a sí misma por la asunción de una construcción aprendida. No se encuentra en el poema una deconstrucción de la postura y visión externa de sí misma como un objeto reproductor. Por el contrario, afirma este punto de vista y lo padece como una realidad inexorable. Siguiendo a Butler, abro comillas de Butler, página 282, las normas que gobiernan la identidad inteligible, o sea que posibilitan y limitan la afirmación inteligible de un yo, están parcialmente articuladas sobre matrices de jerarquía de género. Operan a través de la repetición. Cuando se afirma que el sujeto está constituido, esto solo significa que el sujeto es el resultado de algunos discursos gobernados por normas que conforman la medición inteligible de la identidad. El sujeto no está formado por las reglas mediante las cuales es creado, porque la significación no es un acto fundador, sino más bien un procedimiento regulado de repetición que al mismo tiempo se esconde y dicta sus reglas precisamente mediante la producción de efectos sustancializadores. Cierro comillas, de Butler. El adulto en el que se convertirá su propio hijo dentro del poema pasará a integrar el conjunto de hombres separados por las diferencias de género. Y ese yo lírico expresa su tristeza al respecto, diciendo, y yo sentiré delante de sus ojos todo el triste rubor de mi sexo, cierro comillas. Ya no seré más osada, ni grande, ni amiga de pájaros emigrantes y marineros taciturnos, cierro comillas. Parece ser el fin más absoluto de toda imaginación compartida entre su hijo y ella, como si la maternidad fuera temporal y se circunscribiera solo a un periodo corto de tiempo, el tiempo de la niñez. La proyección de sí misma en tiempos posteriores a la enunciación está expresada en una perífrasis verbal, verbo auxiliar más infinitivo, que tiene un sentido general de acción dirigida hacia el futuro, constituida por el verbo volver en futuro con la adición del infinitivo precedido por la preposición a. En este sentido, esa perífrasis volver a provoca una reiteración, señalando un estado futuro de reiteración de su ser anterior a la maternidad contenida en la hipérbole. Volveré a ser la que siempre fui. Una mujer insatisfecha de ser y de todo, cierro comillas. Transmite la más absoluta desolación, porque esa exageración implica la anulación de toda satisfacción posible. Se adiciona a la desolación la exclamación final que cierra el poema con una explicación. Porque el único en este mundo que me veía grande habrá crecido más que yo. Significa la pérdida de esa complicidad con su hijo y a la vez la pérdida de sentido dentro de su mundo debido al pasaje del tiempo. Su función de madre parece haber concluido con el crecimiento de su hijo. Esa mirada de sí misma es una mirada desde un punto de vista masculino, que la considera solo como un objeto de reproducción. Es una mirada exterior que parece olvidar la complicidad con su hijo. Y está tan convencida de la validez de su ser mujer reproductora que no es capaz de una autognosis. Esa alienación de sí misma le impide la alteración de ese punto de vista.
La postura de mujer sujeto es en el sentido discursivo, pero la intelección de sí misma es de mujer objeto, significando una adhesión a la postura androcéntrica, ya que se asume solo en una función reproductora. Es sorprendente esta postura para mujeres nacidas en las décadas posteriores de la segunda mitad del siglo XX, ya que esta postura no estaba ya en vigencia. La intelección de sí misma se encuentra atravesada de una asunción de la construcción cultural que la entristece y sumerge en un vacío existencial. En este poema el sexo se convierte en una reedificación y no en una libertad. Abro comillas del poema. Y yo sentiré delante de sus ojos todo el triste rubor de mi sexo. Cierro comillas. Se encuentra una mirada del hijo atravesada por la edad del mismo. El hijo pequeño parecía para ella como algo propio y abarcable, pero el crecimiento lo transforma en un extraño que la enjuiciará y la calificará como si no fuera su madre, puesto que el hecho de ser mujer la aliena de su propio hijo. Judith Butler, en Deshacer el género, se refiere a lo que significan las imposiciones por parte de la construcción cultural femenina y la repetición subversiva del significado de la mujer para sí misma. Abro cita, página 286. La principal tarea del feminismo no es crear un punto de vista externo a las identidades construidas. Esto equivaldría a la construcción de un modelo epistemológico que deje de aceptar su propia posición cultural. La principal tarea más bien radica en localizar las estrategias de repetición subversiva que posibilitan estas construcciones confirmar las oposiciones locales de intervención mediante la participación de estas prácticas de repetición que forman la identidad y representan la posibilidad inherente de refutarlas. Cierro cita. La disconformidad del vacío metafísico está marcado por la expresión volveré a ser la que siempre fui, una mujer insatisfecha y todo. Esta expresión que constituye mediante la hipérbole una idea negativa sobre su cuerpo, su construcción cultural como mujer y su posición dentro de sociedad. La condición de la felicidad que le provocaba el niño se transforma de forma paralela a su transformación en adulto y le devuelve a su concepción negativa de ser mujer. Según Carol Christ en Why Women Need the Godness, aunque la persona sea atea, en la civilización occidental predomina la construcción cultural del ser masculino como creador. Por eso desarrolla la postura de la necesidad de la diosa en lugar del dios, puesto que implicaría una ruptura de la dependencia de la autoridad masculina. Señala que el significado del símbolo de la diosa sería una afirmación de la legitimidad del poder femenino. Este poema esconde la construcción cultural implícita en la cual la maternidad se circunscribe a la edad infantil de su hijo. La propia emisora parece desconocer su poder maternal, inclusive desconocer el poder de un discurso femenino que replica y enfatiza las normas vigentes en su época. Sheila Ben-Aviv, en Situating the Self, determina la esencia de la mujer en relación con la filosofía hegeliana, el ser con sus determinaciones pero sin la conciencia de sí mismo como opuesta al ser en sí. En este poema el ser en sí no está construido autónomamente, sino en relación a la construcción cultural vigente de la época. Pero esa disconformidad señala la profunda interpelación al modelo femenino tradicional y la necesidad de ruptura del mismo. Conclusión. La maternidad es un poder ser fecundada, poder concebir un nuevo ser dentro de sí misma, poder ser su primer espacio vital de crecimiento, poder dar a luz, poder amamantar al bebé, poder cuidarlo, poder mimarlo, poder educarlo, poder criarlo, poder verlo crecer, poder dar afecto, poder compartir, poder jugar, poder disfrutar de su crecimiento, poder disfrutar de sus logros, etc. Esta sucesión de poderes deberían ser ponderados históricamente como algo positivo, porque es obvio que así es. El deseo de controlar y disminuir a la mujer es lo que ha cambiado lo positivo en negativo, lo excelso y sagrado en algo desagradable. La responsabilidad ante estos poderes es innegable y es una hazaña femenina el poder tener todo bajo control.
En este poema, si bien se está estructurando una postura como sujeto, porque está reconociendo los sentimientos dentro de sí misma, pero estos sentimientos están atravesados de una postura de sí misma como objeto, es decir, como perspectiva del otro, y no de su ser en sí como una autognosis de su situación en torno a la maternidad. Su postura vale, confirma lo que es el otro, lo que el otro ve, y no construye una identidad propia del sujeto mujer ajena a esa postura. La disconformidad con el modelo femenino tradicional queda expuesta, pues el sujeto lírico se atreve en un poema a exponer sus sentimientos con pesar y angustia, y en el fondo, aunque avalan la postura expresada anteriormente, sin embargo la están denunciando como necesidad a un cambio. Es necesaria la deconstrucción de la repetición subversiva definida arriba, puesto que la mujer no solo es una reproductora, sino que la maternidad es una situación que atraviesa lo físico, pero tiene alcances metafísicos que trascienden la edad y perduran en el tiempo toda la vida. Se manifiesta así la necesidad de una ruptura con ese modelo femenino tradicional que suponía un rol maternal limitado a ciertos parámetros muy limitados, tanto en capacidades como en el tiempo de duración del mismo. Muchas gracias.